me da mucho gusto recibir aquí a Ricardo Anaya. Bueno, ya sabemos que es candidato a la presidencia por la coalición por México al frente. ¿Cómo estás? Muy bien, Maxine, con mucho gusto de saludarte. ¿Tú cómo estás? Yo también, gusto que estés aquí. Y un saludo a toda la gente. Qué bueno. Oye, Ricardo, a ver, mira, todos los candidatos creen que traen una varita mágica y llegan y dicen, ya se van a acabar los malos, ya se va a acabar la corrupción, ya vamos a arreglar la educación, todo. Pero yo les quiero preguntar cómo lo van a hacer, porque claro, es muy difícil. Es fácil decir, voy a arreglar, pero ¿cómo? Exactamente. ¿Por qué tema quieres que le entremos? Pues tú éntrale por donde quieras. Corrupción, por ejemplo, y impunidad. Primero, yo creo que es el principal problema que tiene nuestro país y hemos llegado a niveles que ya son absolutamente inaceptables. Mira, más allá de lo que pueda yo decir, Transparencia Internacional es el organismo más serio que mide la corrupción en todos los países del mundo. Y México, en sobornos, ya está, Maxine, en último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe. Qué pena, ¿verdad? Pues claro que es una vergüenza. Ahora, ¿tiene solución? Por supuesto que sí tiene solución. Fíjate, mucha gente está como resignada. Dice, no, en México siempre va a haber corrupción. Y yo les digo, pero a ver, explícame algo. ¿Por qué tú y yo tenemos amigos en Tijuana? ¿Por qué cuando cruzan la frontera a San Diego bajan la velocidad de su coche, se ponen el cinturón de seguridad y ni por error tiran un papel por la ventana? Ni se pasan un alto. Ni se pasan un alto. Claro. Les cambia la cultura cuando... Sí. No, simplemente es un país en donde la ley se aplica, donde las sanciones son severas y donde la gente, para no meterse en problemas, respeta la ley. Hay un experimento que hizo la humanidad en el siglo pasado, que a mí me parece interesantísimo, que es el caso de Corea. Porque todavía va a haber incrédulos que con este ejemplo te digan, pues sí, pero es que Estados Unidos tiene otro idioma, es otra idiosincrasia, es otra cultura. Bueno, si ese ejemplo no les gusta, me voy a Corea. Corea, hasta el año 48, era un solo país. Toda la península de Corea era un solo país. En el 48 se divide y se crean dos países completamente independientes, Corea del Norte y Corea del Sur. Ahí nadie puede alegar que había distinto idioma, distinta geografía, porque todos hablaban el mismo idioma y tenían la misma cultura. 7 décadas después, Maxine, Corea del Sur está entre los países con menos corrupción de todo el mundo y Corea del Norte está prácticamente en el último lugar de corrupción, en el 171 de 180. Eso quiere decir que no tenemos por qué resignarnos, claro, que cuando el gobierno se conduce con honestidad, cuando hay las instituciones adecuadas y las leyes correctas, un país puede acabar en muy buena medida con la corrupción. ¿Qué propongo en concreto? Primero, reformar el artículo 108 de la Constitución para que el mismo presidente de la República sí pueda ser juzgado por corrupción durante el tiempo de su encargo. Es decir, que ya no haya intocables, que la ley aplique a todos, desde el presidente hasta el último de los ciudadanos. Segundo, y esto es bien importante, reformar el 102 para que la Fiscalía, Maxine, sea completamente autónoma e independiente. Fíjate, aquí tengo una diferencia con López Obrador, porque lo que él dice es, estoy de acuerdo con lo del presidente, pero él quiere designar al fiscal. Pues es absurdo. No puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte. Pues si es tu empleado, ni modo que tu empleado te va a juzgar. No, demos el paso para que la Fiscalía, tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Anticorrupción, sean completamente autónomas, completamente independientes, que la regla general deje de ser que el corrupto se sale con la suya, como lamentablemente hoy es. La impunidad. Y que la nueva regla sea el que la hace, la paga. Y se acabe la impunidad. Y te doy 2 ideas adicionales. Prohibir el uso de efectivo en el gobierno. Esto ya lo hicieron muchísimos países del mundo. No sé si te acuerdas cuando Javier Duarte todavía era el gobernador de Veracruz. Despega un avión de allá de Veracruz, aterriza en el aeropuerto de Toluca. Como siempre, llegan los soldados a hacer una revisión de rutina y había una maleta, la abren y encuentran que adentro de la maleta había 25 millones de pesos en efectivo. Sí, claro. Y entonces dije, bueno, ¿y quiénes son estos señores del avión? Funcionarios públicos. O sea, señores que trabajaban en el gobierno de Veracruz traían una maleta con 25 millones en efectivo.
los detienen y les preguntan que por qué traen esa cantidad de dinero. Y claro, inventaron todo un cuento de que era para pagarle a un proveedor. ¿A qué proveedor le pagas 25 millones de pesos en efectivo? Bueno, en muchos países ya está prohibido que el gobierno pague en efectivo. El gobierno solamente puede pagar por transferencia bancaria. Me platicaba el gobernador. Porque además el gobierno no genera dinero. Pues claro. El dinero que tiene el gobierno es de nosotros, claro, de los que pagamos impuestos. Y lo tiene que administrar con honestidad, claro, con transparencia. Y la última, hay una nueva tecnología que se llama blockchain, que te permite que cada peso que salga del gobierno le puedas seguir la pista y saber exactamente ¿a dónde fue a parar. Entonces, uno, sí se puede acabar con la corrupción. Dos, hay que hacerlo de manera inteligente y esto implica muchas cosas, pero la más importante es la Fiscalía Autónoma. Y fíjate, por ejemplo, ayer me fui al súper y les pregunté a las señoras, voy mañana a entrevistar a Ricardo Anaya, ¿qué le preguntarían? ¿Qué te dijeron? Que queremos seguridad. Pues claro. O sea, queremos que cuando los hijos salgan a, no sé, una fiesta o lo que sea, no estar con el Jesús en la boca de que no pues van claro, a regresar. La inseguridad ya se nos salió de las manos, Ricardo. Pero absolutamente. Ya el Huacal ya quedó atrás. Fíjate, este año que acaba de terminar, ajá, el 2017, es el año, Maxine, con más violencia. O sea, ¿por qué te dijeron eso las señoras en el súper? Porque este año es el año con más violencia de los últimos 20 años. Sí. O sea, cuando la gente te dice, oye, es que estamos peor que nunca, es verdad. Es verdad. Y 2018 empezó con números todavía peores que como terminó 2017. Entonces esto ya no puede seguir así. ¿Yo qué es lo que propongo? Dos cosas fundamentales, que otra vez son muy diferentes a lo que propone López Obrador. Y si te fijas, yo a él no lo ataco en lo personal. Lo que hago es tratar de explicar en qué tenemos propuestas distintas. ¿Y por qué respecto de él? Porque el PRI ya se quedó muy atrás. Ajá. El PRI en esta elección ya no tiene ninguna posibilidad de ganar. Las dos opciones son ellos, Morena y López Obrador, y nosotros. Y me parece que es importante que la gente sepa en qué tenemos ideas distintas para que puedan ejercer un voto útil. Él está proponiendo una cosa que se llama amnistía, que es una especie como de perdón a los delincuentes. Mira, esa idea no es nueva, eso se planteó en Colombia. ¿Pero tú crees que los malos que salgan de la cárcel van a ser buenos cuando salgan? Y de hecho, entonces, cuando se ha intentado, por ejemplo, en Colombia, en El Salvador, lejos de resolverse el problema se empeoró. Claro. ¿Qué proponemos nosotros? Dos cosas. Primero, atender las causas más profundas, porque acabar con la violencia no es nada más un asunto de policías. Ahorita voy a hablar de eso, sí es importante, pero no solo eso. Se necesita invertir en deporte, en cultura, que la gente tenga trabajo y lo más importante de todo, educación. Me decía una mamá en Ciudad Juárez, el papá trabaja, la mamá trabaja, ¿quién educa a los niños? La calle. Claro. Una de nuestras propuestas son las escuelas de tiempo completo. Sí, claro. Es decir, el horario extendido. Cuando la mamá y el papá trabajan, que el niño se pueda quedar en la escuela a comer de manera saludable, a hacer su tarea, a practicar un deporte y aprender a tocar un instrumento musical. Sí, o pintar, o no sé, hacer algo cultural, artístico, sí, y que regrese más tarde a su casa cuando ya la mamá o el papá pueden estar al pendiente de ellos. Entonces, todo eso tiene que ver con atender las causas, es la prevención. Y por el otro lado, tenemos que cambiar la estrategia, porque lo que se ha venido haciendo no funciona. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Lo que ha venido haciendo el gobierno es solamente detener a los líderes de las organizaciones criminales. Por ejemplo, cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, no se desmanteló la organización. O sea, detuvieron al jefe, pero la organización siguió. Y no solo eso, cuando detienes solo al jefe, se empiezan a pelear internamente para ver ahora los territorios, quién se queda, y quién va a ser el jefe. Y entonces los Zetas, que eran parte del cártel del Golfo, se separaron. Hoy todavía en el noreste del país, sobre todo en Tamaulipas, tenemos un problema gravísimo de violencia porque se están peleando los Zetas con el cártel del Golfo. ¿Qué diferencia, Maxine, cuando, por ejemplo, en Italia, el 9 de enero, después de meses de trabajo de inteligencia, de estar mapeando a la organización, de ver quiénes son los integrantes, quién manda sobre quién, en un solo día, claro, después de meses de trabajo, detuvieron a más de 100 personas
entre ellos, por cierto, a 3 presidentes municipales, porque luego son los que también están coludidos. Claro. Les incautaron el equivalente a 1.100 millones de pesos. Sin disparar una sola bala, quedó desmantelada la organización criminal. Entonces sí tenemos que enfrentar el crimen, pero con una nueva estrategia, con mucha más inteligencia. ¿Y tú cómo te estás preparando para el próximo debate, Ricardo? Mira, yo creo que los debates se tratan de 2 cosas. 1, de hacer propuestas, y esas las tengo muy claras, porque venimos trabajándolas de tiempo atrás. Y 2, tratar de explicarle a la gente en qué tenemos puntos de vista distintos los candidatos. Yo procuro no agredir en lo personal, eso es muy del estilo de López Obrador, pero sí procuro contrastar, es decir, tratar de explicar por qué lo que yo propongo es distinto de lo que el otro está proponiendo, y en algunos casos, por qué lo que el otro propone no funcionaría o no ha funcionado. Entonces, para los debates básicamente, pues me preparo poniendo en orden las propuestas y tratando de comunicarlas pues de la manera más sintética y clara posible. Te preguntaba si siempre has usado ese corte de pelo. Fíjate que desde prepa me empecé a cortar el pelo así. Ah, sí. Antes de entrar a la universidad. Es comodísimo, es pues muy práctico. Así estoy encantado con este corte de pelo. ¿Haces algún tipo de ejercicio? Porque te veo como muy ágil. Un día te vi subir a unas cosas ahí de fierros y eso. Fíjate que sí me gusta mucho el deporte. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Sabes qué hago ahora más? Yoga. Ah, eso es buenísimo. Es una maravilla. Sí. Porque la parte de la flexibilidad, de la fuerza y de la concentración que implica es una muy buena combinación. Y trato, además de hacer yoga, de hacer pues algo cardiovascular, bicicleta, correr, sí. Con eso me la voy llevando. Oye, me gustan muchos deportes. Pero dieta no. O si haces dieta, pero estás muy delgadito. La verdad es que yo no me tengo que cuidar mucho. Trato de comer sano, eso sí, pero ¿Pero qué es lo que más te gusta comer, por ejemplo? ¿Fritangas y eso, no? Ah, de todo. No. Pero ¿sabes qué? Me he acostumbrado a comer razonablemente sano. El fin de semana, por ejemplo, los tacos me encantan. Sí, y te vas a... Ir a echar unos taquitos con mi esposa. Nos gusta mucho a los dos. Y entre semana procuro comer bastante sano. ¿Y cuánto tienes de casado? Tengo desde 2005 y tenemos 3 hijitos. Carmen, que acaba de cumplir 6. Mateo, que tiene 7. Acaba de cumplir 8. Y Santiago, que tiene 9 y en septiembre cumple 10. ¿Y viven aquí? Sí, aquí. No, porque el otro día que te dijeron que vivían en Estados Unidos, dije, ¿cómo llevó a Mateo a la escuela si vive en él? Ah, sí. Estudiaron inglés y ahorita viven aquí. Ah, ok, sí, qué bien. Vivimos todos juntos. Pues sí. Con mi esposa, los 3 hijitos. ¿Y qué dice tu mamá? La familia, Maxine, es lo más importante en la vida. ¿Verdad? Y hay que cuidarlo. Yo les digo que así como uno se esmera en hacer bien el trabajo, en ser exitosos en el trabajo, hay que darle la misma o más prioridad a la familia. Sí. ¿Y tu mamá está contenta de que seas candidato? Sí, mi mamá vive en Querétaro. Por cierto, anoche estuvo aquí. Ah, sí. Sí, o sea que la acabo de ver. Está contenta, está muy bien mi mamá. ¿Y no te dice, ay, mi hijo, por qué te metiste en esto? Pues mira, no debe ser fácil. Ella me da mucho ánimo y no me transmite preocupaciones, pero no ha de ser fácil tener un hijo metido en esto. Oye. Pero yo le agradezco mucho porque a mí siempre me formó en la libertad. Siempre nos dijo, yo los apoyo en lo que ustedes decidan. Y yo vengo además de una familia en donde la igualdad, y eso es algo que yo también quiero para mi hija, siempre ha sido la norma. Mi abuela, la mamá de mi mamá, fue la 3ª mujer en toda la historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en graduarse. Una época en donde menos del 1% de las mujeres nomás en su casa. Y ella, digamos, contra muchas barreras culturales, se inscribió en la Facultad de Arquitectura, ejerció toda su vida. Mi mamá también es arquitecta. Entonces, a mí no me cuentan lo que es ver a la mamá ser la primera en levantarse, trabajar, ser la última en acostarse, estar al pendiente de los hijos. Entonces yo le tengo una gratitud enorme a mi mamá y quiero que mi hija sea también una mujer muy libre, que todas las mujeres lo sean. ¿Y vas a trabajar por las mujeres? Absolutamente. Fíjate que nosotros, el primer gran evento que hicimos en la campaña, decidimos hacerlo con puras mujeres. Y ahí lanzamos la campaña que se titula No es normal. Porque en México, Maxine, están pasando cosas que nos deben obligar a levantar la voz. Claro. Fíjate, primero,
7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia. Los feminicidios, Maxine, en los últimos 2 años aumentaron 70%. Y el tema de los sueldos, esto es verdaderamente injusto. Hoy a las mujeres, por hacer el mismo trabajo y con la misma capacitación, en promedio en México, se les paga 30% menos que a los hombres. Entonces nosotros nos hemos comprometido a acabar con esto. O sea, el tema de la violencia contra las mujeres, estamos proponiendo una fiscalía especializada. Yo voy a ser implacable contra la violencia que se ejerce frente a las mujeres. Y por otro lado, pues hacer valer lo que dice la Ley Federal del Trabajo. A trabajo igual, salario igual. Salario igual, claro. Y además, porque si te dan el primer golpe y no le pasa nada, te darán 10 más. Sí, claro, ¿no? Entonces, si al primer golpe vámonos a la cárcel, entonces... Inmediatamente. Detenido. Y vas a ver que cuando el vecino se entere y el otro, y se la van a pensar 2 veces. Mira, yo les digo mucho que en las elecciones se trata de tomar decisiones. Y yo lo he dicho con mucha claridad. A mí, a los violentos que le pegan a las mujeres, ni su voto me interesa. Es más, no les conviene votar por mí. Si me están ahorita escuchando, los que maltratan a las mujeres, les recomiendo que no voten por mí porque no les va a ir bien conmigo. Ándale, qué bueno, Ricardo. Me da mucho gusto. Aunque pierda yo hay algunos votitos, no importa. ¿Verdad? Oye, y sí tenemos una deuda social muy fuerte, ¿no? Absolutamente. Con la tercera edad, por ejemplo. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Sí, fíjate que, o sea, gente que entregó toda su vida, que trabajó, que cuidó a sus hijos, que los formó y que hoy están en esa etapa en donde deberían poder disfrutar, vivir en paz. Muchísima gente tiene una necesidad económica enorme. Por eso nosotros hemos planteado la idea del ingreso básico universal. Es decir, que todas las personas, y queremos empezar por los que están en pobreza extrema y por los adultos mayores, en todo el país tengan garantizada una cantidad de dinero mensual, de tal manera que puedan esa última etapa de su vida vivirla con mucha dignidad, sin la apuración del problema económico. Ya lo hicimos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato y lo queremos ampliar a toda la República Mexicana. Sí, pues Ricardo, te agradezco mucho. Yo a ti, Maxine. Que hayas estado aquí con nosotros, muchas gracias. Gracias a ti. Y hablaremos después del 1 de julio, ¿sí? Sí, por supuesto, espero ya como presidente electo aquí te voy a venir a saludar.